Pasó años buscándola. Era la única chispa de fe que le quedaba para seguir avanzando, y cuando por fin la encontró, se veía hermosa, resplandeciente, como si un rayo de luz atravesara las tinieblas de la cueva, iluminando el rostro de un sueño cumplido. Dom se lanza hacia ella, la abraza, le repite su nombre una y otra vez, le susurra que la ama, pero el hermoso momento se interrumpe cuando Marcus pronuncia su nombre con una tristeza imposible de ocultar. Dom levanta la mirada, vuelve a mirar a María, y entonces lo entiende. Ella está vacía. Años de tortura borraron todo lo que era. Ya no hay luz en sus ojos. Ni siquiera puede recordar al hombre con quien tuvo 2 hijos, al amor de su vida. Lo que le queda frente a él no es su esposa, es un cuerpo sin alma. Bienvenidos a la historia de Dominic Santiago, personaje inolvidable de Gears of War. El amanecer sobre Cera nunca fue pacífico. Desde que Dominic Santiago era un niño, el sonido de la guerra era su canción de cuna. Creció entre ruinas y uniformes, viendo cómo los hombres luchaban por recursos, por poder, por causas que al final parecían vacías. La guerra del péndulo había modelado su carácter. Era fuerte, era leal y era directo. Pero dentro de él había algo más profundo. Un corazón noble, que aún creía en la bondad, en el amor, en que la vida podía ser algo más que simplemente sobrevivir. Y entonces la encontró a ella, María. Ella era la calma en medio del ruido, la sonrisa que le recordaba que el mundo podía tener sentido. Se casaron y tuvieron 2 hijos, y por un tiempo, Dominic creyó que la guerra se había quedado fuera de su hogar, y que los hombres podrían volver a sembrar flores sobre los escombros. Pero el suelo se abrió, y dentro del planeta surgieron los locos. Nadie lo vio venir. En cuestión de horas, Cera se convirtió en un infierno vivo. Las calles ardieron, las ciudades colapsaron y la humanidad se quebró como una copa de cristal. Dominic corrió a buscar a su esposa y a sus hijos, pero entre el humo y los gritos solo halló el vacío. Los buscó entre los refugiados, entre cuerpos destrozados, entre montañas de cenizas, pero el mundo ya había cambiado. Y el destino le arrebató lo más sagrado. María y los niños desaparecieron. Nadie supo realmente si murieron o si fueron llevados por criaturas que salieron de la tierra. Dominic no lo aceptó, no podía hacerlo, y esa negación se convirtió en su condena. Años después la humanidad seguía luchando. Dominic ahora era un soldado veterano de la CGO, se mantenía firme junto a su mejor amigo Marcus. Marcus había sido encarcelado por desobedecer las órdenes para salvar a su padre, y aunque todos lo consideraban a él en ese entonces un traidor, Dominic fue el único que no lo abandonó. Lo conocía demasiado bien. Él sabía lo que era perderlo todo y seguir adelante solo por un lazo invisible, una chispa de fe. Cuando Marcus fue liberado, Dom estaba allí, esperándolo con una mezcla de entre tristeza y alivio. La guerra seguía, los locos seguían matando, y ellos seguían caminando entre los restos de un mundo que ya no tenía nada humano. Pero Dom tenía una misión secreta, algo que ni siquiera Marcus podía entender del todo: encontrar a María. Cada lugar destruido, cada base invadida, cada túnel al que se adentraban, también era una búsqueda desesperada. A veces encontraba rumores, a veces un objeto que creía reconocer, una prenda, una foto, una voz. Él se negaba a aceptar la realidad. En el fondo, él sabía que esta búsqueda no era racional, pero era todo lo que lo mantenía en pie, porque si dejaba de buscarla, era lo mismo que aceptar que había muerto desde hacía años. La guerra los llevó al corazón de la oscuridad, los túneles locos, un infierno subterráneo donde la tierra latía como un monstruo vivo. Allí, entre las sombras, Dominic la vio, María. Su nombre salió de la boca como un suspiro roto. Ella estaba allí, de pie, envuelta en una luz tenue, con la misma serenidad de sus recuerdos. Por un instante, él creyó que el universo le devolvió lo que le había quitado, pero cuando la abrazó, su cuerpo se estremeció de horror. No era ella, o mejor dicho, ya no lo era. María había sido capturada hacía años, fue torturada y fue convertida en una sombra de sí misma. Sus ojos estaban vacíos, no lo reconocían, su piel estaba fría, apenas se movía. ¿Estaba viva? Sí, pero vacía. Lo que quedaba era un cuerpo que respiraba por costumbre, sin alma, sin recuerdos, sin amor. Dominic la sostuvo entre sus brazos, la miró con lágrimas que le quemaban la cara, le habló con la voz rota, contándole que ya estaba bien, que no debía sufrir más, que ya podía descansar, y la liberó. Un disparo, un silencio tan grande que ni el rugido de los locos pudo romperlo. En ese momento, Dominic Santiago murió, no físicamente, pero su alma quedó allí, junto al cuerpo de la mujer que había amado más que a su propia vida. Desde entonces, Dom se convirtió en un espectro. Seguía cumpliendo órdenes, seguía luchando junto a Marcus, pero ya no quedaba fuego en él, solo una calma triste, la de los hombres que ya no temen morir. No buscaba redención, solo paz. Cuando hablaba de María, lo hacía con la voz de quien recuerda un sueño. A veces,
en medio de la batalla, parecía sonreírle al vacío, como si la viera. Marcus lo sabía, pero nunca se lo dijo. La guerra seguía, los enemigos cambiaban de rostros, Locus, Lambeth, el mundo mismo, pero Dom seguía siendo el mismo hombre con el mismo peso en el pecho. Y entonces llegó el final, una misión desesperada. Su escuadrón fue emboscado, rodeados, sin salida. Los Locus y los Lambeth avanzaban como una ola imparable. Marcus gritaba, Cole maldecía, el aire olía a muerte. Dom miró a su alrededor y comprendió lo que debía hacer. Sin dudarlo, subió al camión blindado, encendió el motor y miró por última vez a su hermano. Sonrió, una sonrisa tranquila, llena de una paz que no había tenido en años. Tengo que hacerlo, hermano, ella me está esperando. Marcus intentó detenerlo, pero Dom ya había tomado su decisión. Aceleró a fondo, el vehículo rugió como un animal, furioso mientras atravesaba el campo enemigo. Las balas lo atravesaban, las llamas lo envolvían y aún así siguió adelante. En el último segundo, cuando todo ardía a su alrededor, cerró los ojos y vio a María. Sonriendo, extendiendo su mano, la explosión fue tan intensa que el mundo pareció quedarse sin sonido. Cuando el humo se disipó, el enemigo había desaparecido. Marcus cayó de rodillas, mirando al fuego, gritando su nombre en vano. En el suelo solo quedaron los restos del camión y la placa de Dominic Santiago. Así terminó la historia de un hombre que amó demasiado en un mundo que ya no creía en el amor, un soldado que no buscaba gloria sino descanso, que no murió por deber sino por redención. Su sacrificio salvó a sus hermanos, pero más que eso, lo liberó a él. En un planeta donde la humanidad se extinguía a pedazos, Dominic fue el último en recordar lo que significaba ser humano. Su guerra nunca fue contra los Locus, fue contra el vacío que dejó la pérdida, y en su último acto encontró la respuesta que había buscado durante toda su vida. El amor no desaparece, solo cambia de forma, y cuando el fuego lo consumió todo, Dominic finalmente volvió a casa. Dominic Santiago no era solo un personaje más, era ese tipo de soldado que recordaba que incluso en medio del caos todavía puede haber humanidad. En un juego donde todo era muy fuerte, fuego y metal, Dom era la parte más real, la parte que sentía. Los jugadores no lo recordamos por sus disparos, sino por su silencio, por esas miradas vacías después de perderlo todo, porque vimos lo que pocos juegos se atreven a mostrar, que el verdadero dolor no está en morir, sino en seguir vivo cuando ya no tienes a nadie más por quien luchar. Todos jugamos Gears of War sintiendo su caída como si fuera la de un amigo, porque Dom no era el héroe perfecto, era uno de nosotros, cansado, roto, pero aún aferrado a la esperanza, y quizás por eso llegó tan profundo, porque insistía más allá de la guerra, más allá del ruido. Su historia nos recordó que la fuerza no siempre está en resistir, sino en tener el valor de amar, incluso cuando todo está perdido. Dom, a pesar de no ser el personaje principal, es increíble cómo llega a conectar con el jugador, porque por lo menos en mi opinión, si me pregunto o si me pongo a pensar cuál es la parte que más me marcó de esta saga de juegos de Gears of War, cuál es el momento más triste, cuál es el momento más duro de pasar, es el de él. No es ningún momento de Marcus, que es en realidad el personaje principal, sino es de Dom. Es la manera en la que nos relatan su historia la que hace que llegue tan lejos, o por lo menos en mi opinión, su historia es de las que más conectan con uno, y por eso para mí, este juego y esta historia serán recordados con mucho cariño por un largo tiempo. Sin más que decir, amigos, nos vemos en una próxima ocasión y espero el video les haya gustado. Recuerden comentar, dar me gusta y compartirlo, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo en este proyecto. Sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y bye.